Es un gusto tenerlos de nuevo en este espacio en el que estamos abordando prioridades para Bucaramanga, el área metropolitana, que tiene que ver con seguridad y política criminal. He invitado a una gran amiga, tiene 7 horas de diferencia y otra situación estacional, pero muy amablemente ha aceptado nuestra invitación. Ella es Mónica Cruz, abogada santandereana, que ya nos va a hacer su presentación en relación con la experiencia que ha tenido en los temas no solamente de seguridad, sino de política criminal aquí en Colombia y por fuera. Así que, pues Mónica, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia? Hola, John Manuel. Bueno, lo primero es que me parece mm, demasiado emocionante estar contigo después de tantos años de discusiones teóricas y prácticas. Así es. Que mi experiencia ha sido ya un poco más, ya vamos a llegar a los 15 años de experiencia en lo que tiene que ver con la prevención del delito, desde una visión integral, holística y con bastantes experiencias y actividades y proyectos llevados a cabo que demostraron y fueron premiados como reales formas de prevenir la delincuencia. Tengo, tengo pues dentro de los años de trabajo acumulado con universidades, con entidades del sector público, gobernaciones, alcaldías, ministerios, eh, organizaciones internacionales, USAID. Sí, tremenda experiencia. La verdad, Mónica, yo he admirado el trabajo que has hecho o que hiciste bueno, en muchos frentes, pero en particular con justicia en equidad. Quisiera dejar ese capítulo hacia el final, porque no lo puedo dejar pasar por alto. En ese rol te conocí y creo que hemos menospreciado este tipo de mecanismos que buscan formas diferentes de hacer justicia, porque al final es un mecanismo de justicia que podría con una inversión muy pequeña generar resultados muy impactantes. Entonces lo voy a dejar para el final, para que no se nos agote la conversación, porque podríamos hablar toda la sesión, los minutos que tenemos de justicia en equidad. Yo quiero hacerte una primera pregunta, es muy concreta, tiene que ver con por qué Bucaramanga y en general Colombia se concentra cuando hay campaña política en una política punitiva frente a la seguridad. Bueno, porque las personas se dan cuenta que el Estado no les está respondiendo, entonces comienzan a pensar que hay que hacer algo. Y el hacer algo normalmente está asociado con acabar con el otro, perseguir al otro, eh, Con la pena y el castigo. con la pena y el castigo, en general con la venganza, ¿no? Con lo que se ha tenido en el imaginario de la concepción del delito desde una venganza. Y la tradición del ojo por ojo ha sido muy difícil de sacar de nuestra sociedad colombiana, nuestra sociedad latinoamericana, y pues tengo que decirlo de la sociedad también en general occidental. Occidental, así es. Entonces, lo cierto es que está en nosotros el ojo por ojo, pero cuando alguna persona le cae en incumplir las reglas o cuando una persona cae en cometer un delito o hacer las cosas mal, esa persona está pidiendo siempre una segunda oportunidad, pero cuando no es ella, está pidiendo la venganza. Muy bien. Está claro entonces que hay un tema idiosincrático. Sin embargo, eso concentra mucho la energía y los esfuerzos de los gobernantes y de la sociedad. Y empezamos a dejar de lado todos los elementos que hay anteriores al delito, que tienen que ver, como tú lo mencionaste, creo que al principio, con la prevención del delito. Y estos días he mantenido una tesis que plantea que Bucaramanga, la área metropolitana, se ha convertido en una fábrica del delito. Muchachos que entran a los circuitos del delito y que no pueden salir de ellos. Nos concentramos en capturarlos, en procesarlos, judicializarlos, pero tenemos detrás una estructura que genera gran cantidad de jóvenes dentro del delito. A mí me gustaría saber qué perspectiva tienes tú sobre prevención del delito aplicado pues a una ciudad como Bucaramanga. Bueno, lo primero es que la prevención del delito debe reconocer que el delito se produce por unas causas y que tiene tres niveles de intervención. El nivel, por ejemplo, de lo que tú hablabas de los jóvenes que no pueden salir, que está directamente relacionado con el crimen organizado, que son las Ajá. grandes
Empresas criminales. Que son transnacionales, que son multinacionales gigantescas, que son igual o más poderosas que los estados. Entonces, eso es un nivel al cual hay que realmente prestarle mucha atención que forma, más o menos vamos a decir que los jóvenes hacen como parte de la cadena de valor de todas estas empresas criminales cuando son atrapados por ellas. Ok. Un segundo nivel que tiene que ver con la comprensión de por qué las personas incurren en los delitos y eso tiene que ver con los altísimos niveles de desprotección de los jóvenes y de los niños en una ciudad como Bucaramanga y en general como las ciudades de nuestro país. Y un tercer nivel que tiene que ver con lo que hacemos con las personas cuando incurren o cuando cometen un delito. Entonces, para Bucaramanga es clave entender que si trabajamos en los tres niveles, podemos definitivamente tener una política de prevención. ¿Por qué? Porque entrando como en un solo cajón a los tres niveles, nos podemos concentrar y dejar de hacer lo que, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo dice que desde el 2017 Latinoamérica se gasta 35% del PIB en políticas de seguridad que no funcionan. Podríamos comenzar a pensar de qué manera hacemos que todas las causas que producen esos delitos se comienzan a quitar como de las estructuras y se comienzan a quitar esos pilares para que solamente nos quede la inversión gruesa en las empresas criminales que son las que hay que atacar con fuerza Desarticular, claro. y desarticular. Y Creo que en las algún pequeñas. momento hablamos de cerrarle la puerta al delito, ¿no? Un poco quitarle la materia prima a las empresas criminales, como tú dices, atacando de base las causas del crimen. Entonces, bueno, ahí hay una perspectiva muy interesante de prevención del delito que por lo general en las campañas se aborda de forma tangencial y que no se incluye como política criminal, sino que la política criminal que plantean por lo general en campañas electorales está enfocada en el tema punitivo. Pero incluso la capacidad limitada que tenemos para gestionar la captura de delincuentes se ve sumada a un fenómeno que excede las capacidades o las competencias de los gobernantes y tiene que ver con todo el aparato judicial. Entonces, ¿qué rol juega el aparato judicial en este componente de política criminal? Y lo pregunto desde la perspectiva del gobierno local, concejales y alcaldes que prometen que van a acabar con el crimen y cuando llegan a gobernar se dan cuenta que no tienen policías suficientes, que el aparato judicial no depende de ellos, que hay un tema de prevención del delito que no está funcionando. Este fiasco, ¿tú cómo lo ves, Mónica? Pues está pintado en Bucaramanga y eso lleva a profundas desilusiones de los ciudadanos. Entonces los ciudadanos se ilusionan porque alguien les dice, vamos a combatir a los malos, pero no es como en las caricaturas, es decir, los malos no se combaten diciendo. Para poder lograrlo tenemos que primero reconocer que si metemos a todos a la cárcel ni siquiera hay cupo para las personas en la cárcel, entonces lo que se produce es como una burla a la institucionalidad. Cada vez que entra gente y sale de la cárcel como por una puerta giratoria, teniendo la obligación las personas de la rama judicial que dejarlo salir porque hay una serie de garantías que también tienen que tener las personas así hayan cometido delitos y esa puerta giratoria de entra y sale lo que produce en realidad es que los delincuentes se dan cuenta que el sistema se puede burlar. Por lo tanto, entender el papel del sistema judicial, entender que desde el 2016 están la OCDE y todos los organismos que están a cargo de los estudios de las ciudades diciendo que no por tener más policía se garantiza la seguridad, es un hecho, por tener más policía lo que se garantiza es que tenemos más información de dónde está la delincuencia y qué pasa con ella, pero no, eso no garantiza la seguridad. Ay, se me cayó esto. Tranquila, pero no no te lo estoy preocupes, conectado. pero estamos escuchando perfecto. Y entonces el hecho de tener más policía o tener más jueces o más fiscales no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es que trabajemos, una, de manera articulada, dos, que la ciudadanía confíe en la institucionalidad. Cuando uno habla con los jóvenes que se vinculan al delito, pues la mayoría de los jóvenes le dicen a uno es que la policía, las instituciones, son hay que corruptas. entrar a revisar qué pasa detrás. Sí. Y pues eso es un secreto a voces en Bucaramanga. Y tal vez si pensáramos en
quitar a muchos de los jóvenes de las empresas criminales antes de que entren. También hay que hacer consciente a la ciudadanía de que los temas de seguridad no pasan en un gobierno y que hay que hacerse parte de eso para poder entender cómo le quitamos, como tú decías, cómo le cerramos la puerta al delito, pero de forma real y no hacerse ilusiones como, como que si sale cada semana que atraparon a un cabecilla, eso no va a evitar que siga existiendo el microtráfico. Claro, debajo tenemos una estructura que en pirámide va ocupando los espacios que otros van dejando. Mencionaste algo y creo que tenemos unos 3 temas para tratar de ir cerrando, pero me interesa mucho la vinculación de la política criminal o los temas de inseguridad con microtráfico. Tú trabajaste en un proyecto de investigación en el que con jóvenes de Bucaramanga tomaste una información muy valiosa. A mí me gustaría que nos contaras un poco, pero en particular haciendo foco sobre microtráfico, delito, inseguridad. Bueno, hay varias cosas por decir allí. Lo primero es una cifra que tiene que preocupar a la ciudadanía, pero para comenzar a entender qué hacemos con ellos, es que el 96% de los adolescentes que no habían ingresado al sistema de responsabilidad han estado o han tenido contacto con el consumo de cualquier droga. Entonces, la criminalización que se ha tenido del consumo de drogas, pues puede ser que esté relacionado, pero en realidad es un asunto que se tiene que tomar dentro del espacio de vida de la adolescencia y no como es de la criminalidad. Otro elemento que es fundamental que se ha venido como dejando un poco al lado es la protección de los niños de la primera infancia, teniendo en cuenta que nuestras cifras en el área metropolitana y sobre todo en Bucaramanga de abuso sexual en una edad temprana son bastante altas, lo que produce un momento de vulnerabilidad muy importante en donde Claro, las empresas criminales saben que eso está pasando y es ahí donde toman a los niños y se los llevan de la casa, porque ellos claro. no quieren estar más en su casa. Y la violencia intrafamiliar es una realidad, que es un hecho en Bucaramanga. Quería preguntarte ya, también como te dije, 2 temas finales. El anterior era uno de ellos, el siguiente tiene que ver con los procesos de restauración de estos jóvenes o incluso de los delincuentes. ¿Qué pasa en Bucaramanga con estos procesos? ¿Son exitosos o no son exitosos? ¿Sirven para algo o no? No sirven porque porque se quedan a medias. Y cuando uno se entrevista con los actores de la rama judicial y con las personas que están como, que hacen parte del esquema de todo el sistema de responsabilidad penal adolescente, siempre lo que dicen es, con muchísimo pesar, es que se meten una cantidad de recursos humanos, financieros, de infraestructura para poder sacar a los jóvenes de ahí, pero lo que se llama la segunda oportunidad no llega porque en primer lugar la sociedad no se la da. Ese es Ajá. como el primer punto. El segundo punto, la familia tampoco se lo puede dar porque tal vez ustedes lo vieron recientemente, una realidad es que hay empresas, digamos, a las que, familias a las que los niños pertenecen, que su destino es pertenecer al clan o al grupo criminal al que pertenecen sus papás. Entonces, ahí no hay ninguna forma de escapatoria. Por eso tratamos de decir, y si los protegemos desde antes, la mayoría de los niños, de los jóvenes que están en el sistema de responsabilidad penal adolescente, tienen hermanitos, y esos hermanitos no están siendo protegidos. Entonces se dejan en esos mismos espacios tóxicos en donde se están untando de todas las posibilidades del Sí, sí, crimen sí. y nadie los saca de ahí. Lo Entonces entiendo, lo no estamos entiendo. combatiendo el crimen, estamos haciendo que combatimos el crimen. Claro. Y en ese sentido, y dándote por supuesto las gracias, quisiera al final que nos contaras un poco, eh, y creo que vale la pena aprovechar tu presencia acá, que hablemos un poco de métodos alternativos de resolución de conflictos y de justicia en equidad. Yo a veces utilizo los dos, pero sé que son conceptos diferentes. Explícanos qué es eso de métodos alternativos de resolución de conflictos, qué es justicia en equidad y cómo eso podría entrar a jugar algún papel
para regular temas de violencia y regular temas de criminalidad? Claro. Bueno, los métodos alternativos en general son muchísimos. Está el arbitraje, la mediación, la negociación, existen en diversos espacios laboral, entre las empresas, en los conjuntos. Entonces hay como una gran variedad de métodos alternativos. Y uno de ellos es la conciliación en equidad, que ha tenido un respaldo muy importante en el Estado colombiano desde hace unos no ¿10 sé, ya años? perdí la cuenta, pero unos 7, 8 años Mm. se disparó el tema, ya creo que además de ser pues una política nacional, creo que está bien arraigado, sobre todo en los territorios donde hubo más afectación del Del conflicto armado conflicto. y se ha demostrado que ha cambiado la vida de las personas y la forma como entienden el conflicto. Porque la conciliación en equidad lo que se encarga es de poner a las personas a hablarse, aunque parezca sencillo, no lo es. Mm. Pone a las personas a hablarse, a encontrarse frente al conflicto, reconocer el conflicto y entender que los dos pueden ganar, que no necesitan usar la violencia. Todo ese camino que Pero puso para la ello conciliación en necesitan, perdón que equidad. te interrumpa, para ello necesitan alguien que les ayude, ¿no? Porque ponerse a hablar no... Entonces, eso necesita formar personas para ello. Sí, necesita formar conciliadores en equidad, eh, que son voluntarios, personas que ponen a su servicio su saber, su corazón, su elocuencia, su capacidad de diálogo y de gestión, justamente de desescalamiento del conflicto, porque además en Bucaramanga, como una ciudad del departamento de Santander, como su capital, tiene unos índices aún de violencia intrafamiliar, interpersonal, demasiado altos. Creo que en el estudio teníamos unas cifras escabrosas como que en el 90% de la ciudad, en términos de territorio, se presentan riñas y peleas al menos 3 veces al mes. Al mes. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque las personas no tienen ni la menor idea cómo tramitar un conflicto y todavía estamos creyendo que el más fuerte es el más macho, pero eso produce muertos. Caramba, bueno. Como los formatos digitales hoy son un poco intolerantes a la extensión de tiempo en estas charlas, querida doctora Mónica, pues vamos a tener que ir cerrando esta conversación, pero por supuesto quiero agradecerte y abrir la posibilidad de que tengamos otro espacio para que abordemos o hagamos foco sobre algunos de los puntos que hemos planteado hoy. Yo quiero, por último, Mónica, preguntarte respecto de la política criminal frente al aparato judicial. ¿Tú crees que los gobiernos locales pueden hacer inversión dentro del aparato judicial para fortalecer las iniciativas de judicialización? Sí, existen posibilidades de realizar convenios interadministrativos entre la Fiscalía y la Alcaldía, entre la Procuraduría la Alcaldía, la Policía y la Alcaldía, y eso pues se ha venido dando. De hecho, pues existe un fondo de seguridad de donde se cuenta con bastantes recursos para ello. Normalmente se ha venido últimamente orientando hacia la tecnología, hacia las cámaras, hacia las motos, hacia Infraestructura. la infraestructura. Bien. Bueno, Em, pero es evidente y creo que con ello van a coincidir muchos de los funcionarios, incluso de las entidades públicas, que ellos no están preparados para asumir la conflictividad de la ciudad. Y para eso se necesita estar entrenado y tener los más altos estándares de técnicos a la hora de acompañar al ciudadano en eso. bueno, tenemos un reto muy grande. Mónica, muchas gracias por acompañarnos. Con esto terminaríamos nuestra sesión de hoy y esperamos que nos sigan en las redes sociales, que puedan acceder a este contenido y que pronto tengamos de regreso a Mónica en estas conversaciones de seguridad, prevención del delito y métodos alternativos de resolución de conflictos.